Jerzy Kukuczka y la cara sur del Lhotse. La última odisea. 1989. La luz del amanecer despuntaba sobre la inmensa pared sur del Lhotse. A más de 8.000 metros de altitud, Jerzy Kukuczka alzaba la mirada hacia una fina farista de nieve que marcaba la ruta al cielo. Tras varias noches de vivac en la llamada zona de la muerte, su cuerpo extenuado aún encontraba fuerzas en una voluntad inquebrantable. El viento helado azotaba la roca y el hielo alrededor, pero el día amanecía sorprendentemente claro y en calma. En la inmensidad de aquella muralla vertical de más de 3 kilómetros, solo dos figuras diminutas rompían la absoluta soledad. Kukuczka y su compañero Ryszard Pawlowski escalaban allí donde nadie antes había puesto sus pies. Jerzy avanzaba decidido, liderando un último ataque épico hacia la cima del Lhotse. Sus manos enguantadas buscaban agarres precarios sobre la roca escarchada. Cada respiración era un suplicio en el aire enrarecido. Sabía que el éxito estaba cerca. Apenas unos metros lo separaban de la arista final hacia la cumbre. Una cuerda delgada, ligera y desgastada, adquirida en Katmandú, era su único seguro en aquella travesía imposible. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado para siempre en la historia del alpinismo, definiendo un momento crucial en la vida del legendario escalador polaco. Pero para conocer el desenlace de esta hazaña extrema, debemos recorrer juntos el camino que llevó a Jerzy Kukuczka hasta esa mañana de octubre de 1989. Esta es la historia de una expedición que llevó a un hombre al límite de lo posible y más allá. Bienvenidos a Crónicas Insólitas. Jerzy Kukuczka, leyenda del Himalaya. Para entender la magnitud de esta aventura, primero recordemos brevemente quién fue Jerzy Kukuczka. Nacido en 1948 en Katowice, Polonia, Kukuczka, conocido cariñosamente como Jurek, alcanzó en 1987 el Olimpo del alpinismo. Se convirtió en el segundo hombre en escalar los 14 8000 del planeta, solo detrás de Reinhold Messner, y lo hizo en un tiempo récord de menos de 8 años. Pero las cifras por sí solas no explican su leyenda. Más impresionante aún fue el estilo pionero con que logró esas ascensiones. De las 14 cimas, 10 las subió abriendo rutas nuevas y 4 las conquistó en condiciones invernales extremas. 13 de esos 8000 los escaló sin oxígeno suplementario, y en uno de ellos, el Makalu, alcanzó la cumbre en solitario. Su gesta, forjada en la década dorada del himalayismo polaco, asombró al mundo de la montaña. Kukuczka provenía de un país bajo el régimen comunista, con pocos recursos económicos y escaso acceso a equipo moderno. Aquella falta de medios agudizó su ingenio. Muchas veces fabricaba su propio material o utilizaba equipo de segunda mano. Lejos de limitarlo, estas carencias templaron su carácter y resistencia. Sus compañeros de cordada daban fe de su fortaleza física y mental fuera de serie. Jurek podía acometer ascensiones que otros considerarían suicidas. Afrontó tormentas, vivacs a más de 8000 metros y temperaturas inferiores a menos 40 grados centígrados sin inmutarse, durmiendo al raso cerca de cumbres donde otros hubieran perecido. Su tolerancia al frío y al sufrimiento era casi legendaria, y su determinación absoluta. No es de extrañar que muchos lo consideren quizá el mejor alpinista de la historia, un gigante de las alturas cuyo nombre se pronuncia con respeto reverencial en el mundo del montañismo. Tras haber culminado todos los 8000, su rosario del Himalaya, como él lo llamó, a Kukuczka no le interesaba repetir rutas ya transitadas ni un listado de cumbres conquistadas. Eso ya lo había logrado con creces. Su motivación era empujar los límites de lo posible, ir al filo de lo imposible en cada expedición. En 1986 había escalado en estilo alpino la temible cara sur del K2, abriendo una vía nueva junto a Tadeusz Piotrowski, en la que consideró la escalada más difícil de su vida en altura. Y en 1988, apenas un año después de terminar los 14 8000, regresó al Himalaya para abrir una nueva ruta en la cara sur del Annapurna. Jerzy siempre buscaba el próximo gran desafío, aquella empresa que nadie más hubiera logrado. A sus 41 años todavía rebosaba proyectos e ilusiones. El más ambicioso de todos aguardaba en Nepal, la cara sur del Lhotse. La cara sur del Lhotse, el último gran problema del Himalaya. El Lhotse, 8.516 metros, es la cuarta montaña más alta del mundo, vecina al Everest en la cordillera del Maalangur. Su cara sur, sin embargo, tiene una identidad propia y temible. Se trata de una de las paredes más grandes y difíciles de la Tierra, una inmensa muralla de roca, hielo y nieve de aproximadamente 3.300 metros de desnivel vertical desde la base hasta la cumbre. A finales de los años 80, esta vertiente sur seguía siendo virgen e invicta. Ningún ser humano había logrado ascender por ella hasta la cima. Durante casi 2 décadas, algunas de las mejores cordadas del mundo intentaron sin éxito conquistarla.
En 1973, una expedición japonesa alcanzó unos 7.300 metros antes de replegarse. En 1975, el legendario alpinista italiano Riccardo Cassin lideró un equipo que llegó hasta unos 7.500 metros, pero también fue rechazado. La expedición yugoslava de 1981 progresó más alto aún, rozando los 8.150 metros en la pared, un hito impresionante aunque se quedaron a unos pocos cientos de metros de la cumbre. Aún así, la cima les fue esquiva. Dos expediciones polacas del Club de Katowice también se midieron con el Lhotse Sur en los años 80. En 1985 alcanzaron unos 8.200 metros y en 1987 lograron llegar alrededor de los 8.300 metros, quedándose a un suspiro de la guitarrista Somital. La montaña parecía exigir condiciones perfectas para ceder el paso, y esas condiciones nunca duraban lo suficiente. Cada intento fracasó a causa del mal tiempo, el frío extremo o el constante peligro de avalanchas en la pared. Ni siquiera leyendas vivientes como Reinhold Messner o el francés Christophe Profit, quienes integraron un equipo internacional que probó fortuna en la primavera de 1989, pudieron doblegarla, viéndose obligados a abandonar en torno a los 7.200 metros hostigados por fuertes vientos. La vertiente sur del Lhotse se había ganado a pulso su reputación. Muchos la llamaban el último gran problema del Himalaya, una ruta tan técnica e inhóspita que para muchos era prácticamente imposible de ascender. Este desafío colosal ejercía una fascinación especial sobre Jerzy Kukuczka. Era la única gran cara de un 8000 que permanecía invicta, un trofeo inmaterial que representaba el límite máximo del alpinismo en aquel momento. Kukuczka ya conocía el Lhotse. En 1979 había conquistado su cumbre por la ruta normal, cara noroeste. Pero la cara sur era otro mundo, un reino inhóspito al que ningún hombre había logrado arrancar un éxito. Allí, Kukuczka veía la oportunidad de culminar su carrera con una empresa épica sin precedentes. Si lograba abrir una nueva vía en esa pared legendaria, en estilo alpino y con medios modestos, estaría demostrando que el espíritu humano puede vencer incluso a los retos más extremos de la naturaleza. La cara sur del Lhotse, inalcanzable hasta entonces, se convirtió en su obsesión. Ese sería el escenario de su próxima y, trágicamente, última gran expedición. La expedición de 1989. Táctica alpina en una pared extrema. Jerzy Kukuczka pasó meses preparando meticulosamente la expedición al Lhotse Sur en el otoño de 1989. Como era habitual en él, no contaba con grandes patrocinadores ni fondos abundantes, pero reunió un equipo de montañeros apasionados y experimentados. El Club de Montaña de Katowice respaldó la expedición, aportando varios escaladores polacos de primer nivel, y también se unieron algunos alpinistas de otros países, como el francés Yves Balou, el suizo Fulvio Mariani y el italiano Floriano Castelnuovo, en calidad de invitados y apoyo. En total, cerca de una docena de personas integraban el grupo, con Jerzy Kukuczka como jefe de expedición y alma del proyecto. Entre ellos estaba Ryszard Pawlowski, compatriota y amigo de Jerzy, un escalador fuerte y aguerrido que sería su compañero de cordada en la fase final. El plan original era ambicioso. Pretendían abrir la ruta polaca directa en la cara sur y, si fuera posible, hacerlo en estilo alpino, ascendiendo rápido con el mínimo de cuerdas fijas. Al mismo tiempo, consideraron un apoyo inusual para la bajada. Otro grupo intentaría establecer un campamento de altura en la ruta normal del Lhotse, por la otra vertiente, a unos 7.400 metros, de modo que tras la cumbre pudieran descender por el camino convencional con ayuda si lo necesitaban. Sin embargo, las montañas dictan sus propias reglas. El monzón de 1989 se alargó más de lo esperado, y hasta entrado el mes de septiembre las condiciones en el Lhotse fueron infernales. Nevadas intensas, vientos huracanados y un riesgo permanente de avalanchas azotaban la pared sur. Cualquier pensamiento de ascensión rápida tuvo que dejarse de lado inicialmente. En lugar de ello, el equipo se vio obligado a trabajar la montaña paso a paso con estilo expedición, fijando cuerdas y estableciendo campamentos sucesivos a medida que las condiciones lo permitían. Afortunadamente, habían llevado varios kilómetros de cuerda fija, un recurso imprescindible ante semejante muralla. Pacientemente los escaladores fueron equipando la ruta durante el mes de septiembre y comienzos de octubre. Campamento 1 se montó a unos 5.800 metros, al pie de la pared, el 13 de septiembre. A continuación abrieron Huellam hasta los 6.200 metros para ubicar Campamento segundo el 18 de septiembre. El avance era lento y peligroso. La pared inferior presentaba canales de hielo flanqueados por torres de roca, con seracs colgantes más arriba.
Los alpinistas debían negociar tramos técnicos bajo la constante amenaza de que el sol desprendiera bloques de hielo o que la sobrecarga de nieve nueva provocara aludes. En efecto, durante aquellas semanas iniciales, las avalanchas fueron frecuentes y obligaban a retroceder o esperar en los campamentos con frecuencia. Los escaladores sufrían además la alta humedad ambiental, residuo del monzón, combinada con el frío cortante de la altitud, una mezcla que los dejaba empapados y con una dolorosa tos de las alturas. Pese a todo, progresaron. El campamento 13 se instaló a unos 6.800 metros el 28 de septiembre y el campamento cuarto a 7.100 metros el 5 de octubre. Justo entonces, el tiempo dio un respiro. Después de casi un mes de inclemencias, a inicios de octubre mejoró el clima durante unos días, permitiéndoles continuar la apertura de la ruta. A esas alturas la pared se volvía aún más desafiante. Un inmenso espolón rocoso dominaba la sección central, y por encima se extendían pendientes mixtas de nieve y hielo muy empinadas que llevaban hacia el cuello de la pared, una sección crítica angosta y expuesta. El equipo decidió seguir una línea que aprovechaba ese espolón rocoso principal como columna vertebral de la ruta, ya que ofrecía mayor seguridad que internarse en las canaletas de nieve a sus lados, propensas a hidroavalanchas. Con mucho esfuerzo fijaron cuerdas en largos sucesivos de roca de alta dificultad, y el campamento quinto cobró forma hasta 7.450 metros el 8 de octubre. Como es tradición en el Himalaya, a mediados de octubre regresaron los vientos violentos del jet stream, que bajan desde el Tíbet con ferocidad al terminar el otoño. Las ráfagas golpeaban la pared sur levantando espesas nubes de nieve. El progreso se detuvo unos días. La expedición entera contuvo el aliento esperando otra ventana de buen tiempo. Conscientes de que la estación avanzaba y el invierno se acercaba, Kukuchka y sus compañeros sabían que su margen de oportunidad se encogía rápidamente. Finalmente, la oportunidad llegó en la segunda quincena de octubre. Contra pronóstico, los vientos amainaron hacia el 18 de octubre, devolviendo la calma a la montaña. Era el momento decisivo. Gerzhy Kukuchka decidió lanzar el ataque final en cuanto el tiempo lo permitiera, sin perder ni un día de buen clima. En ese punto, el grueso del equipo ya había cumplido su cometido principal de equipar la pared hasta las cercanías de los 7.800 metros. Varios de los alpinistas estaban agotados o algo enfermos tras semanas de esfuerzo. Algunos sufrían tos intensa y debilidad. Por ello, Kukuchka optó por una táctica audaz pero acorde a su estilo. Él y Ryszard Pawlowski subirían solos desde el campamento base hasta la cima, aprovechando las cuerdas fijas instaladas hasta campamento 5. Y más allá, enfrentando la sección final en estilo ligero, sin apoyo directo. Un pequeño equipo de apoyo, otros 2 escaladores polacos, quedaría más abajo listos para asistir en caso de emergencia, pero la cumbre sería intento de 2 hombres. Cuantos menos, más rápidos. Y la rapidez era esencial antes de que el buen tiempo se desvaneciera. El 18 de octubre, Gerzhy y Ryszard partieron del base, aproximadamente 5.300 metros, con mochilas ligeras pero todo lo necesario para un ascenso de varios días. Tras tanto tiempo aclimatando y trabajando en la montaña, ambos se encontraban fuertes y ansiosos por enfrentarse al tramo culminante de la expedición. El 19 de octubre el viento cesó por completo, regalándoles cielos despejados. Los 2 escaladores avanzaron con determinación, ganando altura a gran velocidad. En apenas 3 días recorrieron lo que había llevado semanas equipar. Fueron subiendo de campamento en campamento, aprovechando las líneas fijas para economizar energías. El 21 de octubre, Kukuchka y Pawlowski alcanzaron el campamento sexto unos 7.800 metros, el último bivac establecido en la pared, situado debajo de una barra rocosa que protegía ligeramente del viento. Allí montaron su pequeña tienda de campaña, apenas un refugio precario en una repisa estrecha, y pasaron la noche descansando y fundiendo nieve para hidratarse. La cumbre ya estaba a menos de 800 metros verticales por encima de sus cabezas. Al día siguiente, 22 de octubre, el dúo abandonó la relativa seguridad del campamento sexto y se adentró en territorio desconocido. Por encima de 7.800 metros ya no había cuerdas fijas ni campamentos, solo pared virgen. Cargaron con material de escalada, cuerdas ligeras, incluyendo esa famosa cuerda de 7 milímetros, y el abrigo justo, dejando atrás cualquier peso no imprescindible. Su intención era moverse rápido en estilo alpino puro, durmiendo al raso si era necesario. Ese día lograron ascender unos 200 metros más, superando la sección llamada el cuello de botella o garganta de la pared. Un estrechamiento muy empinado donde antiguas expediciones incluso dejaron clavadas escalerillas metálicas para superar un muro de roca. Ellos mismos vieron restos de aquellas escaleras abandonadas por los yugoslavos años atrás, colgando como mudos testigos de la lucha humana. Kukuchka y Pawlowski sortearon este paso crítico con maestría.
Al caer la tarde del 22, improvisaron un bivac a unos 8.000 metros de altitud, sin más protección que sus sacos de dormir y el abrigo de sus trajes de pluma. La temperatura rondaba los menos 30 grados Celsius y apenas había oxígeno para respirar, pero aún así lograron descansar algunas horas en una pequeña terraza de nieve, anclados a la pendiente con sus cuerdas. El 23 de octubre al amanecer, reemprendieron la escalada en medio de un clima inmejorable. Sol radiante, sin viento, una quietud casi milagrosa en esas altitudes. La suerte parecía estar de su lado. Ese día avanzaron otros pocos cientos de metros, entrando en la franja superior de la pared sur. La cumbre del Lhotse estaba ya muy cerca, a la vista, solo separada de ellos por la última crista somital. Al final de esa jornada, los polacos alcanzaron aproximadamente 8.300 metros de altura, apenas 200 metros por debajo de la cima. Allí, en pleno cinturón amarillo, unas bandas de roca caliza amarillenta características en la parte alta. Decidieron detenerse y pasar una tercera noche de bivac. La pendiente era extremadamente pronunciada y apenas hallaron un minúsculo saliente para sentarse y asegurar sus cuerpos con la cuerda. Se hallaban agotados tras 2 días de escalada casi continua en la zona de la muerte, pero sabían que al día siguiente amanecerían ya prácticamente en la cumbre. Ambos estaban optimistas y mentalizados. El 24 de octubre sería el día de la victoria. Ryszard Pawlowski recordaría más tarde que Jerzy, a pesar del cansancio, se mostraba animado y concentrado en los preparativos para el asalto final. Ascenso final y tragedia en la arista. La madrugada del 24 de octubre de 1989 encontró a Jerzy Kukuczka y Ryszard Pawlowski tiritando, pero listos para partir en cuanto despuntara la claridad. Era el momento cumbre de la expedición. Los dos alpinistas recogieron sus magros bivacs en la oscuridad y se prepararon para los pocos largos finales que los separarían de la cumbre del Lhotse. El cielo clareaba con las primeras luces alrededor de las 6 de la mañana, y para su alivio, el tiempo seguía calmo y despejado. Tras hidratarse ligeramente y asegurarse de que el material estaba en orden, emprendieron el ascenso de las últimas rampas heladas. Por encima se alzaba un resalte rocoso final que daba acceso a la arista cimera. Jerzy lideraba la cordada, como lo había hecho en casi todo el trayecto sin equipar. Ryszard, unos metros más abajo, le aseguraba con la cuerda mientras avanzaba en ese largo decisivo. Kukuczka utilizaba una cuerda de 7 milímetros de grosor para los tramos finales, un cordino muy delgado para los estándares convencionales. Lo normal habría sido cuerdas de 8.5 milímetros o 9 milímetros para escalada en doble. Esa cuerda de 80 metros la habían comprado de segunda mano en Katmandú antes de la expedición, confiando en su resistencia pese al desgaste. No llevar cuerdas más gruesas era un riesgo calculado para ahorrar peso en el estilo alpino. Hasta entonces les había servido bien. El reloj se acercaba a las 8 de la mañana cuando Kukuczka afrontó un difícil tramo de roca lisa recubierta de hielo justo antes de alcanzar la arista de la cumbre. Clavó con cuidado la punta de sus crampones en una pequeña repisa y estiró el brazo para coger una presa más arriba. En ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, ocurrió lo impensable. Jerzy perdió súbitamente el equilibrio o el agarre. Tal vez una de las precarias fijaciones de sus crampones cedió en la roca dura, o tal vez resbaló al romperse un fragmento de hielo bajo sus pies. Lo cierto es que su cuerpo se despegó de la pared sin previo aviso. Pawlowski, horrorizado, lo vio deslizar hacia abajo en caída libre. Instintivamente Ryszard trató de frenar la caída de su líder haciendo contrapeso, pero rápidamente sintió un tirón violentísimo en la cuerda mientras Jerzy caía decenas de metros por la pared. Durante un segundo, la cuerda logró sostener a Kukuczka. Ryszard llegó a pensar que tal vez podría frenar su caída. Sin embargo, la energía de aquel cuerpo cayendo desde tan alto fue demasiado para el maltrecho cordino. La cuerda no aguantó. Con un estruendo seco, el cable de nylon de 7 milímetros se rompió tras unos 100 metros de caída libre. En ese momento, Jerzy Kukuczka quedó completamente desprotegido, sin conexión alguna a la montaña y su destino sellado. Pawlowski alcanzó a verlo pasar a toda velocidad junto a él, hundiéndose hacia los abismos de la cara sur. El escalador polaco cayó y cayó, deslizándose más de 3.000 metros pared abajo. Nadie pudo verlo hasta el final. Desapareció en la lejanía girando entre rocas y hielo a una velocidad fatal. En silencio y con impotencia, Ryszard comprendió en ese instante que su amigo y mentor había caído hacia la muerte. La conmoción de Pawlowski fue mayúscula. En cuestión de segundos había pasado de rozar la gloria a encontrarse solo, pegado a la pared, con su compañero desaparecido en el vacío. Un silencio sepulcral quedó en la montaña tras el estruendo de la cuerda al romperse. Ryszard gritó el nombre de Jurek, pero ningún sonido regresó salvo el eco lejano. La cima del Lhotse tan cerca ya no tenía sentido para él.
Ahora su misión desesperada era sobrevivir y bajar con vida para contar lo ocurrido. Primero, Pawlowski tuvo que asimilar lo inmediato. Estaba solo a más de 8.300 metros, en una pared extremadamente técnica, y sin posibilidad de comunicarse con nadie. Para colmo de fatalidad, el único radiotransmisor que llevaban lo tenía Herzi en su mochila cuando cayó. Así que Rieser no podía ni siquiera informar al campamento base de la tragedia. Debía arreglárselas por sus propios medios. Con una mezcla de sangre fría y horror, comenzó a descender con el mayor cuidado posible, deshaciendo el camino. Tuvo que pasar la noche del 24 de octubre solo, agarrado a una pequeña repisa a unos 8.100 metros, sin tienda, sin radio, seguramente con el terror y la tristeza pesando tanto como el riesgo objetivo. Esa noche los vientos volvieron a rugir en la pared. La ventana de buen tiempo se estaba cerrando, poniendo a prueba la resistencia de Pawlowski. A la mañana siguiente, 25 de octubre, exhausto pero decidido, continuó con su descenso. Afortunadamente logró reunirse en torno a los 7.500 a 7.700 metros con dos compañeros de la expedición, Tomás Kopisko y Maciej Pawlikowski, que habían subido desde abajo en su apoyo al no recibir noticias por radio. Juntos, lentamente y con infinita precaución, fueron rapelando y destrepeando por las cuerdas fijas de la ruta. El 26 de octubre los tres hombres llegaban al campamento base, abatidos y consternados. La cara sur del Lhotse acababa de cobrarse la vida de Jerzy Kukuczka. Los días siguientes confirmaron la dura realidad. La caída de Kukuczka fue completamente letal. Sus compañeros, con ayuda de alpinistas sherpas en el campo base, buscaron de lejos algún rastro en el glaciar de la base de la pared. Era prácticamente imposible aproximarse al pie de la pared sur por el peligro de avalanchas de hielo, pero vislumbraron algunos restos arrastrados por las avalanchas. Finalmente, hallaron parte del cuerpo de Jerzy entre escombros de hielo en el glaciar Lhotse. El impacto desde 3 kilómetros de altura lo había dejado irreconocible. Con profundo dolor, sus amigos decidieron darle un adiós digno allí mismo, en la montaña que tanto amaba. Enterraron los restos de Kukuczka en una grieta del glaciar del Lhotse. Jurek, como buen alpinista, descansaría para siempre en las entrañas de la montaña. Así terminó, de la manera más trágica, aquella expedición que prometía ser una de las mayores gestas del himalayismo. Jerzy Kukuczka, a sus 41 años, perdía la vida en el único lugar donde quizá podía morir, en la vertical de una gran pared, persiguiendo un sueño audaz. Dejaba esposa y 2 hijos pequeños en Polonia, y a toda una nación, y a la comunidad internacional de montañeros, de luto. La noticia corrió rápidamente por radios y periódicos. Ha muerto Kukuczka, el gran alpinista polaco en el Lhotse. Muchos no podían creerlo. Kukuczka, el invencible, el hombre que siempre volvía de todas sus expediciones contra viento y marea. Pero la montaña no distingue nombres, y la pared sur del Lhotse acababa de reclamar a uno de los mejores. Epílogo. Legado e impacto en el mundo del alpinismo. La muerte de Jerzy Kukuczka conmocionó profundamente al mundo del alpinismo. Para la comunidad polaca fue un golpe durísimo. Kukuczka era un héroe nacional, símbolo de una generación dorada de escaladores que había llevado la bandera de Polonia hasta las cumbres más altas en los años 80. Miles de personas acudieron a rendirle homenaje simbólico. Aunque su cuerpo quedó en el Himalaya, se celebraron funerales y actos conmemorativos en su patria. Sus compañeros de cordada, devastados, sintieron un vacío imposible de llenar. Artur Heiser, amigo cercano y compañero en varias expediciones, confesó que la pérdida de Jurek lo afectó tanto que abandonó el alpinismo durante años. Me llevó 15 años superarlo. Llegaría Muligo a decir sobre aquel trágico incidente. La idea de que incluso Kukuczka, con toda su experiencia y destreza, pudiera morir en la montaña dejó a muchos escaladores reflexionando sobre la delgada línea entre el éxito y la tragedia en las alturas. En el panorama internacional, la noticia corrió como pólvora. Revistas especializadas le dedicaron sentidas necrológicas. Reinhold Messner, su antiguo rival por la corona de los 14 8000, expresó su respeto por Kukuczka como alpinista innovador y valiente. El nombre de Jerzy entró en la mitología del montañismo. Su historial de logros impresionantes y su trágico final componían una historia digna de leyenda, comparada a veces con la de grandes pioneros como Mallory o Bonatti. Un dicho se popularizó entre escaladores: no es el hombre quien conquista las montañas, sino la montaña la que deja pasar al hombre. Kukuczka había conquistado muchas, pero el Lhotse al final no lo dejó pasar. Paradójicamente, la muerte de Kukuczka subrayó aún más la dificultad extrema de la pared sur del Lhotse. Si él no había podido salir con vida, ¿quién podría?
La vertiente siguió cobrando víctimas y repelió a otros pretendientes en años posteriores. No fue hasta el otoño de 1990, un año después, que un amplio equipo de la Unión Soviética logró finalmente completar la primera ascensión hasta la cima por la cara sur, mediante una operación masiva con 16 escaladores en acción y rotación de equipos trabajando la pared por tramos. Aquella expedición soviética, de estilo más tradicional y apoyada por todos los recursos disponibles, consiguió lo que Kukuchka casi había logrado en estilo alpino. Dos miembros del equipo soviético, Sergei Vershov y Vladimir Karatayev, alcanzaron la cumbre el 16 de octubre de 1990, culminando un esfuerzo colectivo titánico. Este éxito confirmó que la pared sur del Lhotse era vencible, pero solo a un coste enorme. Al mismo tiempo, realzó la figura de Kukuchka. Él se había atrevido a intentar en dúo y sin apenas ayuda lo que otros lograron con un ejército de montañeros. Esa comparación alimentó su leyenda de escalador temerario pero excepcional. En los años siguientes, Jerzy Kukuchka se convirtió en un referente imperecedero. Su autobiografía Mi Mundo Vertical se reeditó tras su muerte, inspirando a nuevas generaciones con sus relatos en primera persona de hazañas asombrosas. Se produjeron documentales, como el aclamado Jurek, y numerosos artículos y libros analizando su vida, sus logros y también los factores que llevaron al desenlace fatal de 1989. En su Polonia natal, Kukuchka recibió honores póstumos. Varias calles, escuelas y clubes de montaña fueron bautizados con su nombre, e incluso una de las academias de educación física en Katowice lleva orgullosamente el nombre de Jerzy Kukuchka. Cada aniversario de su muerte es recordado en la prensa especializada, manteniendo viva su memoria. Para el mundo del alpinismo, el legado de Kukuchka es doble. Por un lado, dejó una lista de logros difícilmente igualable, un testimonio de hasta dónde se puede llegar con pasión, perseverancia y creatividad en la montaña. Por otro lado, su desaparición nos recuerda la realidad implacable de este deporte extremo. Nadie, ni siquiera el más grande, está exento del riesgo. La montaña exige humildad y respeto. A veces la paga es la vida misma. Jurek aceptaba esa apuesta cada vez que partía de expedición y así inspiró a muchos a perseguir sus propios sueños en las cumbres, aun sabiendo el precio potencial. Hoy, décadas después, Jerzy Kukuchka sigue vivo en el recuerdo colectivo de los montañeros. Sus compatriotas lo llaman con cariño el Wielki Człowiek, gran hombre. En festivales de montaña y reuniones de escaladores, su nombre surge a menudo al hablar de logros máximos, de valentía y de amor por la montaña. Su figura trasciende fronteras. Es un símbolo de la época dorada del himalayismo y un ejemplo eterno de entrega total a una pasión. La cara sur del Lhotse, aquella que lo vio caer, sigue ahí desafiante. Muy pocos han vuelto a intentar nuevas rutas en ella. Cada vez que alguien alza la vista desde el Valle del Khumbu hacia esa pared colosal, puede imaginar por un momento la escena de octubre de 1989. Un hombre diminuto, escalando con audacia donde nadie había llegado, intentando tocar lo imposible. La aventura final de Jerzy Kukuchka en el Lhotse permanece como un canto a la grandeza y a la fragilidad humanas ante la montaña. Jerzy se hizo leyenda. Su historia nos invita a soñar en grande y a respetar siempre a la naturaleza en sus manifestaciones más extremas. Gracias por acompañarnos en esta travesía épica de crónicas insólitas. Si te ha gustado este relato, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando más historias asombrosas de exploradores que desafiaron los límites. Hasta la próxima expedición, montañeros de lo extraordinario.